Hola a todas y todos. En primer lugar, antes de comenzar, quisiera agradecer a la organización del QuickIT por hacer posible este espacio de encuentro académico y por permitirme compartir aquí mi investigación. Es un placer formar parte de esta edición del Congreso. La comunicación que presento hoy, como pueden ver en la pantalla, se titula El maridaje entre los estudios de traducción y los food studies, análisis intersemiótico de los elementos culinarios como traducción de la identidad. Como puede desprenderse del título, mi propuesta parte de la fusión o, si me permiten, el maridaje entre dos ámbitos que rara vez dialogan de forma explícita entre sí, como son los estudios de traducción y los estudios sobre la alimentación. Como punto de partida, quisiera contextualizar brevemente el marco teórico de esta investigación. En los últimos años, los elementos y prácticas culinarias han despertado un interés creciente en múltiples disciplinas, desde la sociología hasta la literatura o la antropología, entre otras. Este fenómeno se enmarca en el auge de los llamados food studies, un campo en expansión que ha cobrado fuerza por diversas razones. Entre ellas destacan el impacto del feminismo, que ha visibilizado lo doméstico y lo corporal, la creciente politización de la alimentación y, por último, el reconocimiento de la comida como un espacio legítimo para explorar cuestiones identitarias, sociales y culturales. Desde los estudios de traducción, los food studies han sido abordados principalmente desde una perspectiva interlingüística, centrada en la traducción de una lengua a otra de textos gastronómicos o culinarios. En la presente investigación proponemos ampliar esa mirada hacia una perspectiva intersemiótica e intercultural, entendiendo la comida no solo como algo que se traduce entre lenguas, sino como un verdadero sistema de signos que involucra gestos, rituales, cuerpos, memorias y también emociones. El objetivo de la presente comunicación es explorar el papel de la comida como una forma de traducción intersemiótica y cultural en la novela La hija extranjera, de Nayat El-Hachmi, publicada en 2015. En cuanto a la metodología, esta investigación adopta un enfoque cualitativo e interdisciplinar, que se adecúa especialmente bien a los objetivos del estudio. En primer lugar, se realiza un análisis textual de pasajes seleccionados de la novela La hija extranjera de Nayat El-Hachmi, y es que este análisis se articula a su vez a través de diversos marcos teóricos procedentes de dos ámbitos principales. Primero, los estudios de traducción, con especial énfasis en la noción de traducción intersemiótica, y segundo, la antropología de la alimentación, que nos permite comprender la dimensión social, simbólica y cultural de las prácticas alimentarias. Para contextualizar teóricamente esta propuesta, es importante revisar brevemente algunas aportaciones clave que fundamentan el vínculo entre la alimentación, la identidad y la traducción cultural. En primer lugar, como señala Fischler, la alimentación tiene un carácter multidimensional. No solo cumple una función biológica, sino también social, cultural y colectiva. Comer no es simplemente ingerir nutrientes, sino participar en una práctica social cargada de significados. Autores como Calvo han insistido en que la cocina es un elemento fundamental en la construcción de pertenencia colectiva, especialmente en contextos de migración. De hecho, algunos rasgos culinarios perduran incluso cuando los hablantes ya no dominan la lengua de origen, lo cual indica la fuerza simbólica y afectiva de la comida como marcador identitario. En ese sentido, la especificidad alimentaria no solo indica a qué cultura se pertenece, sino también a qué cultura no se pertenece, es decir, que marca la alteridad, la diferencia frente a otras culturas. Y por ello, las prácticas alimentarias se convierten en verdaderas prácticas sociales, profundamente ligadas al cuerpo, al género, a la clase social y a la memoria. Desde otro enfoque, Roland Barthes ofrece una contribución muy significativa, ya que realiza un análisis semiótico y sociológico de las prácticas alimentarias. Para este autor, para Roland Barthes, la comida constituye un sistema de signos comparable al lenguaje, expresa, estructura y reproduce una ideología social. La alimentación, nos dice este autor, tiene un doble valor. Por un lado, es nutrición, pero por otro, es también protocolo. Y en las sociedades donde las necesidades básicas están cubiertas, es precisamente ese valor simbólico y ritual el que cobra más relevancia. Estas ideas nos permiten abordar la comida en la novela seleccionada no solo como un simple contexto narrativo, sino como lenguaje cultural, como práctica de traducción y también como escenario de conflicto y resistencia. En La hija extranjera, la presencia de elementos culinarios no es anecdótica, sino estructural. A través del análisis textual hemos identificado que la comida se vincula fundamentalmente con tres grandes ejes temáticos:
Primero, la sexualidad entendida como experiencia corporal y de control social. Segundo, la identidad y el sentido de pertenencia, tanto cultural como familiar. Y tercero, el cuerpo femenino y los distintos estándares de belleza según el contexto cultural. Estos ejes nos permiten entender la comida como una herramienta narrativa y simbólica clave para hablar de traducción, conflicto y construcción identitaria. En uno de los primeros fragmentos analizados, como pueden ver en la parte izquierda de la pantalla, el fragmento número 1, la narradora y su madre reciben a un grupo de mujeres marroquíes en su casa. Lo interesante de este fragmento es ver cómo este encuentro gira en torno al ritual del té. La bandeja, los vasos, las pastas y las almendras. Todo está cuidadosamente dispuesto. En este fragmento, la comida funciona como símbolo de hospitalidad, pero también como marcador de estatus social. Ya no sirven cacahuetes, como indica la narradora, como cuando disponían de menos recursos económicos, sino que ahora sirven almendras, que implican una cierta mejoría económica y respeto también al protocolo. Esta escena muestra claramente cómo la comida es identidad, memoria y representación, y cómo sigue unas normas no escritas de lo que es lo correcto en un contexto cultural determinado. En contraste, en el fragmento que pueden ver a la derecha, en este pasaje la narradora está preparando algo tan cotidiano como unas patatas fritas, pero el acto en sí se convierte en una experiencia profundamente emocional. Como pueden ver, le tiembla la mano, teme no pelarlas bien, recuerda los reproches de una de sus tías. Es decir, aquí lo que vemos es cómo una práctica aparentemente simple se carga de ansiedad, de memoria corporal, de presión cultural. La cocina, en este caso, se convierte en un espacio de vigilancia, de juicio y transmisión intergeneracional de normas. No se trata solamente de cocinar, sino de hacerlo bien según lo esperado, como una especie de prueba en la que la narradora debe demostrar su valor. En ambos fragmentos, entonces, la comida actúa como un lenguaje intersemiótico que articula tensiones entre lo íntimo y lo colectivo, entre lo aprendido y lo impuesto. Esta investigación ha explorado entonces cómo la hija extranjera de Nayat el-Hashmi utiliza la comida como una poderosa herramienta semiótica y cultural para expresar las complejidades de la identidad, la pertenencia y la negociación cultural en un contexto migratorio. Y es que al interpretar la comida como una forma de traducción intersemiótica, el análisis ha permitido mostrar cómo las prácticas culinarias sirven de mediación entre lenguas, culturas y generaciones, y especialmente dentro del espacio íntimo y marcado por el género como es el hogar. La comida emerge así no solo como un símbolo de origen cultural, sino también como un espacio dinámico de transformación, de conflicto y de resistencia. Además, la novela pone de relieve la tensión entre la preservación y la adaptación de las prácticas culturales, subrayando cómo la comida funciona tanto como lugar de memoria como de negociación. Este doble papel refuerza la idea de que la identidad en contextos migratorios no es fija, sino que se retraduce constantemente a través de dimensiones semióticas, lingüísticas y también afectivas. Por último, quisiera agradecerles su atención y les dejo en la pantalla mi correo electrónico por si les surgiera alguna duda o algún comentario que deseen compartir conmigo. Muchas gracias por su atención, como les decía, y hasta pronto.